Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente porque quiero mostraros uno de mis rincones favoritos en casa, la biblioteca. A mí me encanta leer y creo que la lectura ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a mejorar, a progresar en los idiomas que aprendo. Por eso he pensado que puede ser interesante mostraros qué tipo de libros tengo en mi biblioteca y al final del vídeo te daré algunas recomendaciones para que comiences a leer en español. Pero eso te lo digo al final del vídeo, que nos conocemos y como te lo diga ahora, te vas. Pero antes de empezar te quiero dar una buena noticia. Si quieres mejorar tu español, sentirte cómodo cuando tienes una conversación con un nativo y eliminar esos errores que te hacen bloquearte, en Spanish with Antonio hemos creado 3 programas adaptados a tus necesidades. El programa Españolito, el programa Españolazo y el programa Habla por 6. Te voy a dejar aquí arriba y en la descripción de este vídeo el enlace para que puedas echarle un vistazo. Consigue tu programa y haz que tu español despegue de una vez por todas. ¿Estáis listos para saber qué tengo aquí detrás? ¡Vamos! Si me seguís desde hace tiempo, sabréis que yo hablo 3 idiomas extranjeros, el inglés, el francés y el italiano. Y mi biblioteca es una muestra muy representativa de eso. Realmente esta no es mi biblioteca completa. Mi biblioteca es mucho más grande y no puedo llevarla a cada sitio que voy, así que he elegido algunos libros para tenerlos por aquí y son esos los que os voy a mostrar. Como digo, yo hablo esas lenguas extranjeras y por lo tanto leo en esa lengua extranjera. Por supuesto, no comencé a leer en italiano o en inglés el primer día, eso fue un trabajo de muchos años. Y realmente algo curioso es que no leo el mismo tipo de libro en cada lengua. Os voy a dar algunos ejemplos. Bueno, espérate que voy a quitar esto, que si no, no puedo. Por ejemplo, en inglés leo sobre todo ensayo. Un ensayo es, pues, por ejemplo, esto no es exactamente un ensayo, pero más o menos, es este libro, que os recomiendo, por cierto. Y no sé por qué realmente, pero las novelas en inglés no me consiguen atrapar. Es una lengua que creo que tengo asociada sobre todo al plano académico, al turismo, a los viajes. Entonces, realmente es una lengua en la que no me gusta mucho leer novelas, pero sí que leo mucho ensayo, por ejemplo este. Pero sí que tengo, por ejemplo, este libro que os quería enseñar. Es uno de los primeros libros que me leí en inglés, precisamente porque no es muy complicado. Y de ahí viene la primera recomendación. Realmente no empecéis leyendo libros súper complicados, sino que intentad leer libros asequibles para vuestro nivel. En inglés tengo muchos más libros, pero lo que pasa también es que yo tengo un ebook, un libro electrónico, y muchos de los libros que leo también están en el ebook, que ahora mismo no tengo aquí, entonces no tengo muchos más libros en inglés que enseñaros. Sin embargo, la lengua en la que más leo, incluso diría que más que en español, es el francés. Y realmente, si analizamos mi biblioteca, creo que el 50% son libros en francés. Y a diferencia de lo que me pasa con el inglés, pues resulta que con el francés pues me encanta leer novelas sobre todo, es decir, leo mucha ficción. Pero antes os quiero enseñar algo muy chulo. Es este libro, es un libro al que le tengo mucho cariño, es este. Y es realmente una guía de una ciudad francesa que se llama Lille, que es precisamente la ciudad donde yo viví durante un año. Como es una guía, pues te viene con sus mapitas, sus explicaciones de los monumentos, etc. Y esto fue una forma de comenzar a leer en francés, porque al tiempo que podía visitar y descubrir la ciudad en la que estaba viviendo, podía practicar mi francés con esta guía. Entonces os recomiendo que si vais a visitar algún lugar o si estáis viviendo en un lugar español, os compréis una de estas guías. Hay guías muy chulas, no tiene por qué ser una guía turística al uso. Lo interesante es que descubráis la ciudad mientras leéis en el idioma. Otra cosa que hago mucho cuando leo en francés es leer precisamente temas culturales relacionados con Francia o el mundo francófono, y de esta forma no solo leo y practico el idioma, sino que también estoy consumiendo toda esa cultura y asimilándola. Entonces tengo aquí pues un montón de libros, como por ejemplo este libro, que es de una autora de Algeria,
y bueno, pues en él se habla un poco del contexto colonial y leo un montón de libros de esta temática. Para mí, ya os digo que leer, especialmente en francés, ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a mejorar mi nivel. Espérate que ahora me tengo que poner a ordenar esto, que lo estuve ordenando ayer. Y también tengo un libro muy chulo que os puede dar una idea sobre qué empezar a leer en español. Mira, tengo aquí un libro de un youtuber francés que yo sigo desde hace mucho. Él se llama Ben Never. Y bueno, pues yo me he visto muchísimos vídeos suyos y sacó un libro, publicó un libro no hace mucho. Entonces me compré, de hecho me regalaron este libro. Esto es otra forma de sumergiros en la cultura de un país. Yo no estoy viviendo en Francia ya, pero continúo consumiendo contenido francés, puede ser un youtuber, y si ese youtuber pues saca un libro y a mí me interesa el tema, pues te lo puedes comprar y estás consumiendo cultura y lengua en ese idioma. Y ya la última lengua en la que he empezado a leer ha sido el italiano, porque era y es la lengua en la que tengo un nivel más bajito. Entonces os voy a enseñar cuál ha sido realmente mi progresión en italiano. Ok, estos están por aquí. Como digo, esto de leer un libro en una lengua extranjera directamente no pasa de un día a otro, sino que es todo un progreso. Y por eso quiero enseñaros esto. Ahora soy capaz, más o menos, de leer una novela, no muy difícil, en italiano, pensada para italianos, ¿no? Pero eso no siempre ha sido así, obviamente. Os quería mostrar esto, que es lo que he hecho. Esto muestra mi progreso en italiano realmente. Yo empecé leyendo libros adaptados, son pequeñas historias que, bueno, pues te vienen con algunos ejercicios al final del capítulo. Veis que aquí pues yo hacía los ejercicios, etcétera, y poco a poco me fui acostumbrando. Este libro es de un nivel A2, pero luego, cuando iba avanzando, pasé a un nivel B1 y finalmente a un nivel B1+. Hasta que ya finalmente me vi capaz de leer una novela en italiano. Esta fue una de las primeras novelas en italiano. Algunas palabras, las palabras más importantes para comprender el contexto de la historia, pero es un todo, pero tampoco comprendo todo cuando leo en español, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a bloquear con eso? Y ahora, si tienes un nivel intermedio avanzado de español y quieres comenzar a leer, ¿con qué puedes empezar? Pues aquí tengo algunas recomendaciones. Los libros que os voy a enseñar son todos libros que yo me he leído en algún momento de es un poco aburrido, pero tengo una recomendación para vosotros que no os va a aburrir en absoluto. Es una serie de libros infantiles, juveniles, que es súper conocida en España. Es un personaje que ha llegado a formar parte de la cultura en España. Incluso hay una película sobre Manolito Gafotas. Manolito Gafotas es un niño un poco especial, tiene esta estética de niño con gafas, bajito, regordete. Manolito cuenta las historias que tiene con sus amigos, con su familia, con su hermano. Como está pensado para niños, para jóvenes, pues realmente no hay mucha dificultad, pero al mismo tiempo está lleno de referencias culturales, lo cual es muy interesante si estáis aprendiendo una lengua. Luego, por otra parte, cuando ya terminéis con ese tipo de libros un poco más infantiles, os recomiendo libros juveniles. Estas historias ya son un poquito más interesantes, la trama, el argumento también es más elaborado, así que no os vais a aburrir. Aquí tengo dos recomendaciones, ¿vale? Este libro del Camino de Sherlock es sobre un chico al que le gusta mucho todo lo detectivesco y consigue solucionar y descubrir a los asesinos
de unos asesinatos que se han cometido en su ciudad. Y este libro también es juvenil y va sobre conflictos e historias de jóvenes, de adolescentes. Se llama Nunca seré tu héroe y bueno, aunque sigue siendo un poco infantil, realmente los argumentos son ya más interesantes, pero sigue sin ser una literatura muy complicada, así que os lo recomiendo. Ahora, si queréis dar otro salto, os recomiendo a otro autor, no un libro, sino un autor. Es un autor argentino que se llama Jorge Bucay y tiene toda una serie de libros cuyo formato es el de cuentos, ¿vale? Son cuentos que a veces están en prosa, como por ejemplo este, ¿vale? Y cuentos que a veces están en verso, es decir, se parecen un poco más a la poesía. Y este tipo de libros, este se llama Cuentos para pensar, son realmente ideales para aprender y mejorar tu español. Y por supuesto ya el paso final es ir a las novelas o libros un poquito más complicados. Yo recomiendo mucho un autor que a mí me gustaba sobre todo en el pasado. Él se llama Javier Sierra y es un periodista y escritor que mezcla siempre la historia con la ficción. Entonces, por ejemplo, en este libro, que se llama El Maestro del Prado, visita el Museo del Prado, que es el museo más famoso de España, diría yo, y uno de los más importantes del mundo, está en Madrid, y va contando la historia real de los cuadros, pero también todos los misterios, los secretos que hay detrás de esos cuadros. Tienes la historia por un lado, contándote los secretos, y al mismo tiempo puedes ver las obras de arte, las pinturas. Y ya por último, si tenéis un muy buen nivel, quiero recomendaros un libro que me leí no hace mucho, que ha sido todo un fenómeno, e incluso HBO ha hecho una serie. Es el libro Patria, del autor vasco Fernando Aramburu. Este libro, que como veis es un señor libro, pues narra una historia que se basa en el contexto de conflicto que había en la región del norte de España, País Vasco, cuando todavía existía la banda terrorista ETA, que cometió muchos atentados. Es un libro muy bueno, que además no es especialmente difícil. Fernando Aramburu utiliza un estilo bastante sencillo, no tiene muchos artificios y además es súper interesante porque refleja el español del País Vasco. No el vasco, sino el español del País Vasco, pero también aparecen algunas palabras en vasco y al final del libro pues hay un glosario con las palabras que ha utilizado en vasco y su equivalente en español, así que es súper interesante. En fin, como me temía, este vídeo ha resultado ser súper largo. Sabía que en cuanto me metiera ahí iba a ser así, pero creo que estas recomendaciones que os he dado pueden ser muy beneficiosas para vosotros y saber lo que yo he hecho con las lenguas que estudio puede daros ideas para que vosotros comencéis a leer en español. Espero que este vídeo os haya gustado, espero que no os hayáis dormido. Si os ha gustado, como siempre, dadle a like, no os olvidéis de suscribiros al canal, activad la campanita y ahora decidme qué libros estáis leyendo. ¿Lo estáis leyendo en español? ¿Cuál es el primer libro que os leísteis en español? Contadme todo eso en los comentarios, que realmente me interesa un montón y sobre todo así podréis saber qué están haciendo otros estudiantes de español y quizás vosotros hacer lo mismo. Eso es todo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo.